Bienvenidas, personas roleras, al umbral del rol, porque hoy vamos a adentrarnos en una campaña Lovecraftiana de la que se está oyendo hablar en las últimas semanas. Y como es de origen francés, cuento con dos de nuestros contertulios residentes, expertos en Chulu y en Francia, cada uno en su género. Y puede que los dos a la vez, como son Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bonsoir, bonjour, ¿qué tal estamos? ¿Todo bien? Bien, este es nuestro experto en Chulu, como pueden ver. Y Juan, que regresa para hablarnos de Umbral. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien. Vuelvo con cuentagotas, pero aquí Oli, estamos. oli, qué bien. Sí, preparados para hablar de Francia. Eso es. Perdón. Los más veteranos de La Voz de la Mesa recordarán que en tiempos probamos alguna idea que llamamos spin-offs y que ahora están integradas en el repositorio de iVoox de los programas, como era hablar, por ejemplo, de juegos que no estaban en castellano, pero que creíamos que merecían estarlo. Y como Pablo, aparte de hablar y leer francés, lo consume activamente en cuanto a juegos de rol se refiere, pues más de una vez salieron títulos franceses. De hecho, un comentario habitual en ese programa solía ser: ¿y esto por qué no lo saca nadie? Bueno, pues no solo la tomo nota de alguna cosa, porque han lanzado hace poco una preventa, una reserva de El Umbral, que ahora nos contaréis qué es exactamente, y va de la mano de un título que ya sonó en castellano, que es Chuluhack. Sin embargo, es de estos títulos, al menos en mi entorno, que la gente suena, no, esto no se había publicado ya o era muy famoso por algo y tal, pero no tenemos mucho conocimiento. Así que hemos decidido dedicarle un programilla pensando pues que eso, que tanto Pablo como Juan conocen bien el material y yo voy a hacer un poco ese papel de ser la persona preguntona. Así que vamos a empezar por definir las cosas. Pablo, te voy a preguntar qué es el umbral exactamente. Bueno, el umbral es la traducción al castellano de la campaña en francés La Lisière, para Cthulhu-Hack, publicada por Les Tres Singes, ¿sí no es? Les 12 Singes, los 12 monos. Los 12 monos. Les 12 Singes. Signes, ¿vale? Es una campaña ambientada en Salem en los años 20. Contiene además la propia campaña, digamos que tiene a su alrededor un ecosistema de libros que sirven como material de refuerzo, de los que si eso luego podemos entrar a comentar. Y está escrito por pues 3 autores franceses que son Jérôme Vartas, Nicolas Guérin y Maxime Plas. Maxime Plas, si no me falla la memoria, también es la persona responsable de todo el aspecto gráfico, mapas. De hecho, perdona que te corrija, es el responsable de todo el apartado gráfico y el autor principal de la campaña. No me corriges, expandes mi increíble aportación. Esto además bueno. Del texto y de buena parte del material gráfico, decís. Sí, sí. Qué guay. Y está publicada para Cthulhu-Hack. Qué bien. Pues suena llamativo, pero es decir, campañas ambientadas en los años 20 en Estados Unidos hay muchas. Esta parte de ser francesa, ¿qué es lo que hace para que me interese más que, yo qué sé, las máscaras? Bueno, se aleja del arquetipo del canon Chaosium, que es un tipo de aventura especializada en fusilar el horror de Dunwich, y ahonda en temas de la literatura de Lovecraft y allegados menos aventureros, pero más terroríficos. Es decir, no es tan increíblemente pulp como unas máscaras cuyo colofón del acto 1 es entrar en una secta a punta de pistola donde hay 30 sectarios y un monstruo escondido en un pozo. Y aporta, está excepcionalmente bien escrita, francés está muy bien escrita, es terriblemente evocador y tiene una sensibilidad
entre lo cinematográfico y lo literario. O sea, entiende muy bien el material de origen al que hace referencia. Que creo que es una cosa que además de Tulu le pasa. Y juegos que juegan y los módulos que suelen ser más aventureros de lo que realmente son los relatos. Se basan más en pues La Sombra de Cthulhu, El Resto de Cthulhu, que eran relatos de August Derleth, que él publicaría como coediciones, coescritos por Lovecraft y que tuvieron mucha influencia en Sandy Petersen, que es la figura central a la hora de entender la Ema de Cthulhu, a la hora de escribir el juego. Así que, ¿qué tiene? Pues una sensibilidad distinta, un tono más maduro, en mi opinión, y una forma distinta de entender los mitos a lo que no estamos acostumbrados. Qué bueno. Volveré sobre eso porque quiero también hablar mínimamente de Cthulhu Hack para darle un poco de contexto a esto y ahí quizás tú, Juan, nos puedas contar qué es exactamente esto del Cthulhu Hack. ¿Es un juego? ¿Es un qué? Sí, Cthulhu Hack es un juego, un reglamento para contar historias de los mitos, ¿no? Como queráis llamarlo, que como puede ser la Ema de Cthulhu, el rastro de Cthulhu, no sé lo que se os ocurran, ¿no? Podemos estar a lo mejor 10 minutos sacando reglamentos básicos para jugar en la obra de Lovecraft. Con varias particularidades. La primera es muy sencillito, intenta ser minimalista, según a quien le preguntes, incluso podría ser un poco OSR. Esto sé que Pablo y yo lo hemos discutido. A mí me parece que es muy OSR. Es la versión original, porque esta es la segunda edición. La primera edición era prácticamente un fanzine, como de 40-50 páginas en A5 en blanco y negro, con unas reglas muy sencillas. Esta nueva segunda edición tiene el empaque propio de un juego que lleva ya muchos años publicado, que ha tenido expansiones, que ha tenido aventuras, ¿no? Y que la gente ha ido un poco adaptando, corrigiendo y expandiendo un poco las reglas. Y la segunda edición es un poco la forma que tiene de recoger todos esos cambios, aunque en realidad no cambia mucho a nivel de reglas básicas. Y está ideado desde la idea inicial de que es, bueno, primero muy sencillo y minimalista. Está pensado para jugar partidas de investigación y bajo la premisa de que los investigadores están condenados. Condenados en plan de se van a volver locos. Condenados en la comprensión original de los mitos de Lovecraft. No van a acabar bien. O sea, descubrir la movida no acaba de ninguna forma bien para ellos. Un poco me recuerda, por ejemplo, al Trophy, ¿no? El Trophy Tag, que era un poco esto de vas a jugar a esta historia de entrarte en un bosque, pero no va a acabar bien, ¿no? Y lo sabes desde el principio. Incluso el propio sistema, por ejemplo, el Rastro de Cthulhu, su declaración de intenciones es que, salvo que el juego es pulp, la tendencia purista es que tú juegas el como tu personaje va volviéndose loco a medida que va descubriendo la verdad. Así que al final, una vez más, es volver un poco al concepto original, un poco de la idea que subyace en los relatos. Y por hablar de mínimamente de la historia, y corregirme si me equivoco, pues eso, hace unos años una editorial ya extinta comentó que iba a sacar el Cthulhu Hack en castellano, llegó a sacar una versión como de pruebas de imprenta, algo así, era de la primera edición, esta que es más tipo fanzine, si no recuerdo mal. Entonces, hay muy poca gente que lo haya visto en esa edición, que es distinta a la que nos comenta Juan, y además se acusó que tenía, pues como muchos errores de traducción y de corrección. Creo que el propio autor original no estaba muy satisfecho con ello y quizás por eso está en barbecho. Yo he visto un Cthulhu Hack de lejos una vez y de hecho no conocía a nadie que lo haya jugado. Sí sé que en inglés al menos se juega bastante, ¿no? Pero yo no lo he jugado ni lo conocía. Esta segunda edición en castellano es parecida a la versión que existe ahora en inglés o tiene alguna cosa distinta. Yo, por aclarar algunas cosillas, como vamos a estar hablando de cosas de juegos franceses, sí aclararía que Cthulhu Hack es un juego inglés, ¿vale? Bueno, británico. Vale, el juego es original de Paul Baldowski, creo recordar que ese era el nombre, no sé si lo estoy pronunciando bien.
No, ya me perdonará Paul. Pero bueno, es decir, es un juego inglés que en su momento tuvo mucha repercusión y de ahí que luego pues la gente de los 12 monos en Francia decidiese coger su licencia para hacer sus juegos y sus campañas. Y no recuerdo qué más me habías preguntado, porque estaba pensando... sí, no, aprovecho y digo que creo que una de las cosas que no ha ayudado a que sea muy conocido es que el nombre a mí me suena, o sea, desde el conocimiento algo había mirado cuando se anunció el Umbral, suena más a un mod, como si fuera un videojuego, que a un juego en sí mismo, ¿no? Quizás el título, lo bueno es que es fácil de recordar, ¿no? Pero que suena como, te voy a hacer un apaño para jugar a Chulu, ¿no? Mi pregunta era sobre si esta segunda edición que se ha anunciado que sale junto al Umbral es igual a la edición americana, esta segunda edición que has comentado, ¿tiene alguna cosa distinta en castellano? No, en principio en castellano, hasta donde yo sé, aunque como todavía no ha salido, pues todavía pueden cambiar las cosas, no... Creo que se va a mantener el contenido de la segunda edición. Sí se va a rehacer entre el aspecto gráfico, te lo digo ya, porque además la segunda edición en inglés, bueno, ha pasado por alguna razón que la verdad es que no tiene sentido discutir porque no tengo ni idea por qué. Ha pasado de un rollo fanzine negro y tal a una maqueta muy colorida, pero a la vez sencilla, con ilustraciones completamente distintas a las anteriores, con un estilo muy particular que ahora mismo no sabría describirte, pero es muy colorido. Ahí sí, le estoy echando un vistazo y me recuerda a Fate un poco. Sí, un poco ese desarrollo, sobre todo la maqueta recuerda mucho. Y luego además la versión esta segunda, por lo menos la original, porque luego me suena que han dicho que van a sacar una revisión. Esta original lleva arte de IA y entonces pues eso ha llevado la decisión, ¿no?, de que la versión en español no se remaquetará entera, se reilustrará entera. Yo creo que se va a cambiar hasta el formato físico del libro. También en parte porque los franceses de los 12 monos, que tienen su propia edición de Chuluhack, pues también han ignorado la maqueta original y han hecho una maqueta que va a ser mucho más parecida a la maqueta que tiene la campaña del Umbral y a todos sus juegos, que nosotros creemos que casan mucho más con el espíritu de la campaña y en realidad de Chuluhack. Sí, de hecho me he puesto en Google y he visto Chuluhack segunda edición y me ha salido efectivamente la imagen, para los que no queréis buscarlo, en inglés es como un libro de Fate. Yo es lo más parecido que os puedo decir, tanto en color, en este caso en color naranja me salen las imágenes y el tipo de letra y todo, y justo debajo me sale el Chuluhack de los 12 monos, que tiene una portada que es la que sale también en el galeón, ¿no?, de la preventa de nuestro rol, con ese medallón como de Chulu bastante graciosete. Sí, sí. ¿Y habéis jugado con el sistema de Chuluhack vosotros? Yo sí. Sí, yo también. Vamos, de hecho hemos jugado juntos. Sí, yo sí. Unas cuantas partidas. Muy bien, sí. Muy bien. Yo he dirigido y he jugado. Pues, ¿por qué no nos describís mínimamente cómo es este sistema? ¿No? Habéis dicho que es un poco SR y a mí eso, claro, acostumbrado a que los SR sean dungeons, me gustaría saber un poco más de eso. Eso es SR en la medida que coge el concepto de que no mecaniza todos los aspectos de lo que es el universo. O sea, deja mucho, o sea, no tiene, por ejemplo, una habilidad de mitos de Tulu. Vale. Por citar, ¿no?, el paradigma. De modo que tiene un enfoque muy minimalista, tiene los mismos atributos que tiene Dungeons, y te da el acceso a información automática, ya sea social o ¿cómo sería? O de investigación. O de investigación, a cambio de que puedas arriesgar a perder la posibilidad, de que puedas llegar a perder la capacidad de obtener esa información. Mira, sí, sigo yo. Sí, que lo explicarás. Creo que es más fácil explicar un poco las dos mecánicas. Es un juego que tiene dos mecánicas fundamentales, ¿vale? Que se usan para prácticamente todo. Una es lo que se llaman las tiradas de salvación, que es la que usa los 6 atributos clásicos de Dungeons and Dragons, fuerza, destreza, constitución y tal, pero claro, no los usa de la misma manera, ¿no? Simplemente tienes unas puntuaciones que normalmente van entre 12 y 18, un poco así, ¿no? Que además se generan
al estilo de la llamada de Chulo antigua, tirando 2 de 6 y sumando 6 a cada atributo, y luego los puedes reordenar y tal. Y esas son tus salvaciones. Entonces, cuando tú te vas a enfrentar a una amenaza, que puede ser desde un ataque hasta una trampa, hasta que alguien te intente drogar, hasta que alguien te esté engañando, hasta que te use una movida alienígena contigo o un hechizo, tú tiras salvación para evitar sufrir daño de algún tipo, y eso básicamente es que tiras un de 20 y si sacas menos de tu puntuación en ese atributo, pues lo libras. Y si fallas, pues te comes el malus. Y luego la segunda mecánica que tiene el juego se llaman los recursos, que es lo que se dedica a la parte de investigación. Que básicamente los recursos, hay recursos de investigación, que son normalmente 2, que se llaman cigarros y linternas. Linternas. Sí, flashlights and smokes. Aunque luego, por ejemplo, la gente de 12 monos hace una cosa muy chula, que es que según la ambientación les cambia el nombre. Entonces, por ejemplo, en el juego de Chulo medieval pues son antorchas y no recuerdo cuál es la otra. Te lo digo. Bueno, es igual. Y cosas así, ¿no? Y básicamente las linternas se usan para explorar, para ver cosas, para encontrar pistas, y los cigarros para obtener información hablando, ya sea interrogando. Yo qué sé. Ese referente cinematográfico, ¿no? Que decía, claro, no te imaginas que alguien enciende un cigarrillo mientras te da charla. Claro, ese rollo pulp, ¿no? Eso, ¿no? Charlando gente, buscando entre tus contactos. Y entonces la mecánica es que esos valores, esos recursos, tú tienes asignado un valor de dado, que es el de 4, de 6, de 8, de 10 o de 12, ¿no? Los típicos de que también se usan en Dungeons and Dragons y demás. Y tú tienes una puntuación, en plan, yo tengo, yo qué sé, linterna o un de 8. Y entonces yo cada vez que gasto, que activo mi linterna para buscar una pista, pues después de que el máster me dé la pista, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el rastro de Chulu, si lo habéis jugado, yo hago una tirada de ese de 8. Si saco un 1, me baja un nivel los recursos. Y a partir de ahora tiraré de 6. Si en ese de 6 saco otro 1, bajaré a de 4. Y si en ese de 4 vuelvo a sacar un 1, estoy en shock, que no recuerdo en castellano cómo se llama ahora, pero bueno, en inglés es shock, y creo que se entiende perfectamente. Que básicamente es que se te ha frito el cerebro y ya no estás para investigar hasta que descanses un rato o un día, depende del tipo de partida, ¿no? Has hablado con demasiada gente o has investigado demasiadas pistas y estás muy cansado, ya no te rige bien la cabeza, ese tipo de cosas. También hay un tercer recurso que es la cordura, que funciona igual, pero cuando haces cosas de los mitos. Y luego puede haber recursos de cosas de inventario que tengamos que sean importantes, ¿no? Por ejemplo, hay recursos que es, por ejemplo, armas. En vez de estar contando las balas de una pistola, pues tiras esto y cuando se te agota, pues es que ya por lo que sea no tienes balas. O se ha roto la pistola, o se ha roto tu kit de forense, o lo que sea. Y entonces hasta que no descanses, pues no, o recuperes, puedas ir a comprar, pues no puedes hacer más esa acción. Y eso es básicamente todo el sistema. Te voy a decir, me ha gustado más cuando me lo has contado que cuando he visto la hoja. La hoja reconozco que lo de los cigarrillos y tal me ha hecho gracia y en la hoja que estoy viendo además es muy visual, pero ver las características de D&D me ha chocado un poco, pero tal cual me lo has dicho, lo que me parece es que es un juego pues sencillo, ¿no? O sea, en plan, no sé, pues ratas las paredes que hablamos hace poco hablando de la provincia Bauman, ¿no? Juegos de reglas ligeras. Pero a mí de este me gusta porque es la parte que si comentas, si he entendido bien, pues que recuerda a la obtención de pistas del rastro de Chulu, pero en lugar de ser una reserva de puntos que gastas un poco con alegría, aquí tiene un coste, ¿no? Si lo quieres, digamos, obtener esa pista te puede costar algo. Sí, aquí juega todo el rato mucho con la idea de la decadencia, ¿no? De cómo cuando te vas sumergiendo en la investigación, pues te va pasando factura a todos los niveles. Porque además, cuando vas perdiendo puntos de vida, por lo que sea, eso te va mermando las tiradas de salvación. Entonces cada vez tienes tributos más bajos, si no te pasas a descansar o te vas al hospital, o puede ser otras cosas, porque puedes haber perdido carisma porque te estén drogando o te estén hipnotizando, yo que sé, 1000 cosas, ¿no? Y entonces según qué tira de salvación llega a 0 primero, pues lo que te pasa es una cosa u otra, ¿no? Puedes perder la conciencia,
Si es destreza es un rollo muscular, en plan te has hecho un esguince o tal. Si es fuerza, pues te has roto un hueso. Cosas como muy variadas, ¿no? Uh-huh. Y es ese rollo que estás todo el rato ahí una gestión de recursos, Uh-huh. ¿no? A medida que va avanzando la aventura, en la que cada vez tienes menos recursos, menos cosas para utilizar y estás más cerca de liarla, ¿no? De esa decadencia en la que los aventureros, los detectives en este caso, pues están jodidos. Y entonces, ¿es un juego en el que se pueden hacer campañas bien o es más un juego de one-shots? Yo creo que ambos. Sí. Funciona muy bien como sistema de one-shot porque los personajes son muy de usar y tirar. En ese sentido, los personajes se queman. O sea, te da la opción de quemar rápido tu personaje y en aventuras especialmente intensas, pues igual acabas que ningún personaje del grupo acaba viendo el final, o sea, porque te has ido quedando por el camino. Y las campañas funcionan por cómo las escriben ellos. O sea, las escriben de forma que todo ese desgaste está presente, pero se va dosificando. Y pone más. O sea, no es tan. O sea, los personajes duran más porque hay un esfuerzo por parte de los autores de evitar de prolongar su agonía en la investigación. Y bueno, mi opinión. yo ahí, o sea, sí, y es verdad, pero ocurre una cosa, que es que yo creo que originalmente la primera edición era un juego de one-shots seguro. Sí. A eso además lo explica el autor y la gente lo explica. Es un juego de one-shots y además para jornadas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que os decía antes, de tantos años y sobre todo el trabajo también de esta gente de 12 monos y de gente que le ha gustado tanto que lo quiere usar en campañas. Por ejemplo, en la segunda edición hay un apartado para jugar campañas. Hay un capítulo final que se llama campañas, que vienen reglas opcionales, pues para lo que dice Pablo, ¿no? Que supongo que serían cosas que salieron originalmente en ese esfuerzo de algunos autores para que eso se pudiese adaptar a campañas. Y ahí son reglas de cómo gestionar el desgaste entre aventuras, de cómo alargar las cosas. Hay una cosa que se llama, no recuerdo exactamente en inglés, pues como máculas o algo así, que son taras que se le va quedando al personaje a perpetuidad por enfrentar uno de los mitos. Está bastante chulo. Mácula es una palabra que mola y se usa poco en ambientaciones de terror, creo yo. Bueno, y por ejemplo, yo juego dos campañas de esta gente, la Lisier ay, ¿cómo se llama la otra? La Villain John. La Villain John. Y la Villain John además la estoy dirigiendo. Correcto. A mí concretamente. A ti concretamente. Y luego una cosa que hace muy bien a nivel de autores es gestiona muy bien el incrementar el horror. O sea, todo empieza de forma relativamente normal y a medida que vas pelando las capas de esa cebolla llamada realidad, en el que subyacen los horrores, pues poco a poco pues los personajes se van quemando. Pero es como muy gradual. O sea que si os estoy entendiendo bien, pues y por resumir, entonces Chulu Hack se publica, es un juego británico publicado en inglés, entonces la gente está de los 12 monos, nombre estupendo, por cierto, gran película, supongo que de ahí viene, coge, se overflipa con el juego y entonces lo utiliza para publicar sus campañas de este Chulu que Pablo ha dicho más evocador, con más sensibilidad y más maduro, ¿no? Ellos, los franceses, yo me he leído muchas reseñas de estas campañas de ellos y tal, y foros, y lo hablo mucho con Pablo. Bueno, habría que explicar, a lo mejor luego tenemos un rato un poco la historia de los mitos de Chulo en Francia, que yo creo que es una parte importante para entender por qué se diferencia, cómo se diferencia. Pero ellos, por ejemplo, una frase que repiten mucho, más o menos, un concepto, es que a diferencia de los americanos, para ellos Chulo es menos épico y más personal, más de tramas personales. A ellos les gusta más contar tramas que no son de salvar el mundo. Es una cosa que pasa mucho en las campañas, sobre todo de Chaosium, ¿no? En las míticas, en las máscaras, el Orient, entonces como movidas muy épicas y muy pulp. A ellos les gusta usar los mitos para contar historias personales. De gente concreta que se envuelta en los mitos.
Bueno, de hecho, uno de los one-shots de la Babylon Zone es literalmente que tú empiezas sin medias res con un personaje del grupo en un jaleo por algo de los mitos y de ahí vas pelando. O sea, por ejemplo, y es un one-shot. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, se parece mucho, o por lo menos como lo entiendo yo, a Culturas Innombrables. O sea, quitando que no es un juego de investigadores, ¿no? Pero también tiene ese aspecto mucho más de contar una historia personal, más centrado en eso que normalmente en campañas más épicas, más pulperas, en las que hay que evitar que se destruya el mundo y que se invoque al primigenio de turno. Suena bien. Entonces, yo además, este programa surge porque cuando se anunció el Umbral, Juan dijo en Twitter algo así, como que esta campaña era, bueno, dijo que era muy buena, pero no me acuerdo si dijiste que era lo mejor que habías leído de Chulu. Yo lo que dije es que para mí la gente de los franceses de 12 monos hacen las mejores campañas de Chulu ahora mismo. Yo confirmo. Vamos, voy a reconocerte que no me he leído todas las campañas de Chulu que se escriben en todas las partes del mundo. Aunque he leído bastantes. No has leído las campañas de Chulu que hacen en Timbuktu. Qué vergüenza. Bueno, pero me he leído bastantes campañas de bastantes sitios. Y yo creo que primero es que son diferentes. Y creo que tiene un nivel de calidad y de eso, lo que decía Pablo, ¿no? De sensibilidad, sobre todo hacia la obra de Lovecraft. Y a mí por lo menos me gusta mucho más. Pues para mí, estos son palabras mayores que vamos a ver si lo somos capaces de demostrar. Desde luego a mí, los años 20 ya me dan un poco de perecita. Yo sabes que soy muy de Cultos Innombrables y estoy muy feliz dirigiendo eso. Pero oíros hablar tanto en Twitter como luego en los chats que compartimos con esta pasión me hace que al menos diga yo, esto merece la pena echarle un ojo. Cosa que seguramente no me pasaba desde Mentiras Eternas. Así que contadme más. Mira, Mentiras Eternas es una muy buena campaña, muy buena, pero no se parece en nada. No. Por ejemplo, al Umbral. Por poner dos ejemplos, me parecen dos campañones. Dos campañas además con sistemas bastante parecidos, porque una está creada para Chuluhack y la otra para el rastro. Claro, las dos muy enfocadas en investigación. Las dos, además, voy a soltar un muy leve spoiler, con cierto y media res, no tanto en el sentido de que empiezan los personajes en mitad de una movida, sino que ambas dependen mucho, tienen mucho peso en lo que pasó hace tiempo. Y en cambio el desarrollo no se parece absolutamente en nada. Y no puedo hablar mucho más sin hacer spoilers de una ni de otra, pero... Claro. Pero efectivamente, alguien que se las haya leído las dos o que lo piense hacer, o que sepa de lo que hablo, pues mientras que Mentiras Eternas termina siendo un poco lo que decía Ander de salvar el mundo, aunque para mí no es tan pulp como las máscaras y estas más clásicas, si terminas un poco salvando el mundo. El Umbral, en cambio, si te salvas tú ya vas bien. Vale. No sé si, para que lo vayáis pensando, si se os ocurre alguna aventura que pueda ser no equivalente, pero que sí que tenga ese toque. Si decimos que Mentiras Eternas no lo tiene, puede no ser de Chulu, puede ser otra cosa. Esto es como tal, no sé. Como yo no la he leído, me baso puramente en intuición. Lo que sí os digo es que igual tenemos que hacer de Mentiras Eternas algún programa de estos con spoilers, como decimos de la frecuencia Bauman, que creo que es otra aventura que se puede beneficiar de gente que la haya leído y jugado y consejos de dirección. Venga, vamos con el Umbral. ¿Me podéis contar la premisa inicial, al menos cómo arranca la cosa, sin entrar ahí en spoiler a nadie? Eso te iba a decir. Es una campaña muy difícil de explicar sin spoilers. Sí, es complicado. Porque nada más ojearla, es que hay un spoiler muy bestia, que es cierto que ocurre muy rápido en la campaña. O sea, no es un spoiler de la última escena de la campaña, es una movida que, corrígeme Pablo si me equivoco, pero pasa en el primer tercio de la campaña. Ya más o menos lo ves venir. Pero bueno, sin spoilers, pues es un poco una campaña de los mitos en la que un grupo de investigadores, si usas los pregenerados por temas personales, si creas tú los personajes, pues tendrás que buscarte una excusa, pues investigan en la archiconocida Salem
pues una secta del pasado y como eso, pues por alguna cosa que no puedo contar, pues tiene bastante importancia en el presente. Eso es. Vale. La campaña, el umbral, la Lisière, se desarrolla a lo largo de 7 capítulos, de 7 escenarios, de 7 módulos. Empieza con una investigación, cada módulo va añadiendo, digamos, una capa más a todo lo que está pasando en la ciudad de Salem hasta que implosiona. Juan ha comentado los pregenerados. Una cosa que a mí me gusta mucho de lo que hace el de Dutch Sans a la hora de escribir sus campañas y sus aventuras es que siempre vienen pregenerados y siempre son personajes que son interesantes. O porque todos tienen relación. O sea, no es el grupo de aventureros que se encuentra en la taberna. O sea, no solamente tienen que ver con lo que está pasando, sino que tienen que ver entre ellos. Y entonces, igual, sí, hay mucha gente que le gusta jugar con su propio personaje la aventura, pero igual puede ser incluso buena idea apuntarse a, bueno, voy a probar un pregenerado porque me va a dar toda una serie de herramientas ya escritas de relaciones que pueden ser útiles no solamente para desarrollar la campaña, sino para que las partidas fluyan mejor con el resto de personajes. Vale, de hecho, unas cosas que me estaba apuntando, según lo comentaba Juan, era, ¿recomendaríais jugar con pregenerados esta campaña? Yo sí. Si me da igual, si no soy de los que necesita tenerlo pregenerado. Si te da igual, sí. Si eres de los que le gusta hacer tu personaje... Y también puedes hacerlo, ¿eh? Quizá crearía... Yo en mi grupo, que normalmente somos de hacernos nuestros personajes, haría los personajes, pero intentaría coger cositas de los pregenerados. Los pregenerados tienen unos contactos, unos trasfondos muy relacionados con cosas de la trama, que yo esos intentaría extrapolarlo a los personajes creados. Vale. Ya sabéis que, porque lo hemos comentado, que los tres hemos jugado la frecuencia Bauman, que a mí esa parte de la frecuencia Bauman no me gustaba. O sea, el cómo te ofrecía unas cosas que luego en el fondo no tenían mucha relación. Aquí sí se engancha bien eso. Sí. Qué guay. Sí, porque es la motivación. O sea, no es tanto... A ver cómo lo explico. O sea, la frecuencia Bauman, que yo no estuve el día que lo comentasteis y además no me escucho el programa, así que no sé si lo dijisteis o no. Y no he tenido tiempo. No tiene tanto ese enlace con, bueno, o sea, tienes que pertenecer a esta movida que es un poco el disparador de la trama, sino que es un poco más en plan, tienes contactos y tienes relaciones con Salem y su gente, que por un lado te llevan a estar en este momento y a querer investigar esta movida, pero a la vez, más adelante, pues la gente se va a volver importante en la trama. O sea, el problema de los pregenerados de la frecuencia Bauman, que no es por darle a la campaña, es que su motivación en todo esto es el dinero. Y una sensación como altruista y aquí en cambio los personajes tienen razones para hacer las cosas que hacen. Claro, yo aquí como no me lo he leído puedo jugar a imágenes. Es como si, por ejemplo, pues mi personaje pone, pues tu tío trabaja de alguacil en un juzgado y luego resulta que vas a ese juzgado y puedes tirar de ese hilo, o resulta que él ha investigado un caso o está involucrado en algo donde te puede dar verdaderamente ayuda, ¿no? No es solo un gasto un punto y este señor me da un dato. Vale. Por citar un caso de la Zone, que en la aventura que hemos jugado, el personaje de Juan era un contrabandista. Y entonces utiliza ese contacto de contrabandistas a lo largo, en un momento dado de la aventura para resolver un problema. De hecho, el propio sistema de Chulu Hack, con el rollo de los recursos estos que hemos hablado, de las linternas y todo esto, y los cigarros y tal, te invita mucho a que eso lo justifiques en forma de contactos. Vale. No, en plan, tiras a investigar, o yo qué sé, vas a gastar un cigarro para preguntar no sé qué, pues me puedes rolear la escena si es un sitio en el que estás, pero claro, también se puede justificar que tu personaje se vaya un par de horas a hablar con una gente, a buscar un contacto, un amigo que tienes, a ver qué te cuenta. Y eso, si se integra muy bien en la campaña, está muy bien. Y yo creo que es un poco lo que hace esta campaña. Es que la propio manual de campaña te da muchas ideas y muchos ejemplos de cómo averiguar ciertas cosas con posibles contactos. Eso suena bien.
Sí. Suena además más fácil de dirigir, ¿no? Incluso, o sea, porque a los jugadores normalmente se les ocurrirá recurrir a esas cosas. ¿No? Debería. Y habéis mencionado 7 módulos. Tú, Pablo, que creo que lo has jugado, esos 7 módulos equivalen a una sesión estándar de juego, es decir, una tarde, una nochecita de partida. Son 7 Sesión y partidas. media, más o menos. Sesión y media, o sea que hablamos de unas 10 sesiones, más o menos. Sí, o sea, nosotros lo jugamos en 14, pero porque se nos fue la pinza. O sea, que se nos fue, nos pusimos a hacer el gamberro y tal, pero sí, yo diría que, o sea, de hecho hay aventuras que se pueden jugar en una sesión un poquito larga de 5 horitas y media, se puede hacer. Y una pregunta que sé que esto podría ser considerado spoiler, pero me parece que es como un elefante en la habitación. A ver, si se ambienta en Salem, ¿tiene algo que ver en algún momento o hay una mención, un guiño, un algo a aquello por lo que es famoso Salem? El gato de Sabrina, correcto, no sale el gato de Sabrina. Bueno, una de las ayudas, uno de los libros que además está, que puedes comprar cuando pillas la versión tocha del Umbral, es la guía de Salem. Uh-huh. ¿Vale? Viene una guía de Salem que son casi 178 páginas, me quiere sonar, o 174, o sea, es un tocho. Uh-huh. Y salen los personajes de la campaña, los personajes no jugadores, los elementos de la campaña, todo el tema de las brujas, del proceso, etcétera. ¿Tiene que ver con el proceso de brujas? Hombre, pues forma parte del acervo cultural salemita. Así que, pues sí, pues los personajes igual tienen que ver algo con ello, o igual no. Igual es una pista falsa. Yo no lo voy a decir porque es spoiler. Y es que... Desde luego, la campaña contempla que tu personaje sabe lo que pasó en Salem, como todo el mundo lo sabe, y que vas a la mínima que veas una cosa rara, probablemente vas a empezar a tirar por ahí. Que por otro lado, lo hace el propio Lovecraft en sus relatos. O sea, Lovecraft te habla de las brujas de Salem. Hay personajes que son brujas que se escaparon de ahí y se fueron a Arkham. Yo es que quiero decir, si juego una partida en Innsmouth, pues me espero que haya, aunque sea un PNJ que te dé información, que sea ahí de Innsmouth, ¿no? De la gente de Innsmouth. Pues aquí me ocurre un poco lo mismo. Espero que haya algún guiñito, alguna cosa. No necesito que me lo confirméis, pero... o sea, forma parte del acervo de la aventura. Vale. Eso me mola. Y más preguntas que tengo para vosotros antes de hablar de esto. Hemos mencionado varias veces que si es más evocador, es menos pulp. Esta campaña, ¿cuánta acción tiene? Es decir, sé que los jugadores pueden ponerse a resolver las cosas a machetazos siempre, pero por defecto... Tiene menos que la frecuencia Goma. Vale. Y yo diría que menos que Mentiras Eternas. Y menos que Mentiras Eternas, sí. Bueno, eso está bien. Me parece, eso es un indicador para mí más fiable. Y claro, menos que las máscaras, por supuesto. Y que el Orient. Eso ya te lo voy diciendo. Muy bien. Maravilloso. Eso a mí me gusta. Y claro, la acción se sustituye por ¿qué? Suspense, terror, investigación, drama. Investigación, drama y horror. Vale. Y momentos, o sea, lo que los chavales dicen, la chaviza dice, momentos what the fuck. O sea, momentos de, ¿qué vale? O sea, ¿qué cojones está pasando aquí? Pues eso lo hacen un par de veces y es interesante. O sea, que es más juego de, en esta escena vamos a correr, pero porque huimos de un monstruo, no porque vamos a correr porque perseguimos a un monstruo para matarlo, que sería la atracción. Sí, en general Toulouse Hack, pelearte con los bichos de los mitos es un poco, o sea, no se hace. O sea, tienen estadísticas, pero es que acabas obliterado. De hecho, casi todos te destrozan directamente. El propio sistema, como cómo funciona, la simpleza que tiene, te lleva a que te van a reventar. Vale. Y los monstruos no tienen PGs y tal, pero es que al final le haces muy poco daño. Tienes que buscar cosas más narrativas para deshacerte de ellos. A ver, yo creo que no es imposible plantear según qué cosas con violencia. Incluso te diría con violencia mágica. Así de conjuros y estas historias. Pero en general no te invitan porque además es lo que te va a dejar el personaje reventado. Pues como luego tengas que seguir investigando cosas,
ya vas a estar fastidiado para toda la campaña. Uh-huh. Eso suena chuloideo en el buen sentido. Lo que me estés contando me recuerda un poco a lo que para mí ha sido volver a acercarte a Vampiro V5 después del V20, bueno, en general de haber jugado a Vampiro la Mascarada en el instituto. Es decir, dejar de leer sobre esto debería ser así y ver una campaña, y parece que el sistema de juego, que refuerza esa idea, ¿no? Esto no va de luego coger dinamita, sino de investigar y pasarlo mal, ¿no? Sí, es que volvemos, bueno, es que yo creo que tiene mucho que ver el cómo, una vez más, cómo los franceses entienden a Lovecraft. Uh-huh. O sea, el primer relato que se publica de él en Francia creo que es El color que vino del espacio. Uh-huh. Y no otros más aventureros. Y entonces esa sensación de descubrir algo horrible de gente inocente que se ha visto superada por algo que incomprensible, incognoscible, indescriptible, como es un color, pues creo que cala fuerte. Entonces se aleja mucho de... Es que además a veces es un poco Dungeons, solo que en vez de un mago tienes un señor con escopeta. Entonces yo creo que es más eso. Y, por ejemplo, como habéis mencionado, vale, no hay tanta acción, etcétera, pero sí que los personajes están como condenados. ¿Es fácil integrar de un módulo a otro, quizás tú, Pablo, lo sepas tú mejor, reemplazos de personaje? O, mira, retiro el mío porque ya está muy para allá y tal. Es decir, ¿hay suficientes descansos o pausas narrativas para poder hacer eso? Sí. Quizás no en el acto 7, que es el último. 6 y 7 ahí es más complicado. Sí, además, si no me falla la memoria, varios de los PNJs que aparecen incluidos, que son pues, PNJs con los que interactúas, aparecen como puede ser un sustituto para un personaje en caso de que el personaje boche. Ah, eso está guay. Si eres de los que tu grupo de rol terminan tirando la dinamita al ser del pozo. Al ser del pozo y te preocupa un poco que en esta campaña salte todo por los aires rápido, en la segunda edición de Chulu Hack hay unas reglas opcionales para másters blanditos de puntos de fortuna, que es una especie de pool que los jugadores pueden gastar para repetir tiradas y tal. Pero también ayuda a que no se desmadre la cosa, creo yo. Y la otra cosa que os quería preguntar relacionada con esto es algo que asociamos mucho a historias de investigación y más si son de la mano de Chulu, son por ejemplo las ayudas de juego. ¿Qué tal va esta campaña con este tema? Pues es la locura. O sea, en general, las ayudas de juego de Ledouxange en todo lo que hacen de investigación es top. O sea, mapas, telegramas, fotos, notas que no dan vergüenza ajena. Y no solamente es que sean bonitas, es que están bien escritas. Es que si lees un telegrama, está escrito como se escribían los telegramas. Y comunica la información como se comunicaba en un telegrama. Entonces, tiene unas campañas muchas, muy buenas y muy evocadoras. A mí, yo creo que es de las mejores que he visto, las suyas. Igual las de Sans de Tours, que es un poco el que no debe ser nombrado del rol francés, pero están ahí. Muy, muy buenas. Yo es que creo que en ese sentido los franceses conciben las campañas, es verdad que luego habrá de todo, ¿no? Como siempre. Pero la mayoría de campañas publicadas en Francia tienen ese concepto de que la campaña de los mitos, bueno, lo hacen en otros juegos también, es como una experiencia muy completa y entonces se toma muy en serio el arte. El arte tiene que estar muy determinado, el formato, las ayudas de juego tienen que ser lo más realistas posibles, tienes que tener un montón, tiene que tener como mucho material que te sumerja en la aventura. Y va a ser más inmersivos, ¿no? Claro, ese rollo, ¿no? Para ellos, pues eso, ¿no? Tiene que haber un mapa, por ejemplo, en el umbral, pues aparte de la guía de Salem, del libro gordo con la movida, pues hay una cosa que se llama, que es la guía turística de Salem. Eso es buenísimo. Está impresa pues en el formato de panfleto turístico de la época. Que son nada, son como 10-12 páginas, me parece. Con la información histórica de usted ha llegado a Salem, este es el mapa del pueblo, estas son las líneas de autobús, esto es el tranvía, aquí está el ayuntamiento, ¿no? Pues con lo que tendría un señor que llegase a Salem en esa época.
para que se lo des a tus jugadores, ¿no? Y que lo puedan leer incluso antes de hacer los personajes. Hay 3 mapas distintos de Salem, ¿no? El de la ciudad, el del estado, el mapa de carreteras. La edición de coleccionista tiene también pósters para que ambientes, ¿no? Pósters de época sobre Salem. Todas las áreas del juego van impresas, con el estilo que lleva cada uno. El máster tiene una pantalla propia de la campaña, con imágenes de la campaña, con el mapa, con los PNJs. Tiene una cosa que yo no lo he visto en ningún otro sitio, pero que me llama mucho la atención, que es, creo que la palabra en castellano para referirse a ello es trombinoscopio. Que no es un osciloscopio, que hablando claro, es que te viene como unas hojas que se recortan o se doblan, pero normalmente lo recortan, y entonces tienen la foto arriba, que quedan como unos medios folios o cuartos de folio, ¿no? Como unas tiras así, en la que ellos tienen impreso la foto y el nombre de un montón de prácticamente todos los PNJ de la campaña, con sitio abajo para apuntar lo que quieres. De forma que eso lo recortas, ¿no? Lo separas todos, y entonces cada vez que aparece un PNJ nuevo, tienes ese cacharro para ponerlo en un corcho, como haría, ¿no? La movida de policía o de investigación, y ahí a mano, pues los aventureros los jugadores pueden ir escribiendo pues las sospechas que tienen o los datos relevantes y tal. Para hacer, ¿no? El típico cuadro de sospechosos y demás. Esto además una búsqueda rápida de trombinoscopio en Google viene a decir que es un quién es quién, en el fondo, ¿no? Es un directorio o algo así. Pues esto mola, pues además como ayuda al juego, sobre todo estoy pensando en mi club, por ejemplo, que tienen un corchito, que tenemos el mapa de Boldor cuando estamos jugando más al Refugio del Dragón, pues aquí poner este tipo de ayudas, esas cositas que no son necesarias para jugar, pero añaden... Claro, se agradece. Yo también lo agradezco un montón. Sí. De esto hablamos en un programa, además de que estas cosas te meten mucho, ¿no? Sean necesarias o no. Por ejemplo, las fichas de personaje, que Chuluhack tiene su ficha de personaje, que es una página, y de hecho es una cuartilla, porque si habéis visto la ficha de Chuluhack en Google, pues que no tiene mucho, aquello no es una ficha de Dungeons and Dragons precisamente. Pues, por ejemplo, en las campañas estos, ¿no? En la Lisier, pero lo hacen en todas, pues tu ficha de personaje era un libretillo, que es el pasaporte. Y entonces tiene una página en la que tiene, pues, como si fuera un maquetado, como si fuese un pasaporte de época, pero con las cosas de Chuluhack. Y luego tienes varias páginas, pues, para tomar notas, para apuntar quiénes son tus compañeros, cosas así. ¿No? Y eso también te ayuda mucho a meterte en la movida. Muy guay. Y esto me lleva a hablar de algo que ya habéis comentado alguna vez de pasada, que era la edición, o sea, ¿qué me puedo coger ahora en castellano, no? Porque Nosoroll tienen en prepedido, ¿no? En la web nosoroll.com/Cthulhu, es el enlace, lo estoy viendo ahora mismo. Habla de edición coleccionista. Y además dice que hay alguna serie de material exclusivo. Entonces me he puesto ahí. Y si os parece, lo voy a ir comentando y si me describís brevemente qué es, algunas cosas ya las habéis mencionado, ¿no? Porque esto es, digamos, este pack lo que trae es el manual básico de Chuluhack, este nuevo con arte nuevo, sin IAs y imitando más al estilo de la reserva, del estilo de Umbral, ¿no? No Umbral, el distinto escritor, sino el Umbral. La campaña en sí misma. Luego otro libro que es la guía de Salem, que es este que me comentabais, que es un poco como pues un manual de descripción de la ciudad, ¿no? Pero desde la perspectiva de cualquier persona. Hay que entender una cosilla de contexto en este tema. Pablo se la sabe mejor que yo, pero bueno, voy a explicarme yo para que sepas a qué me refiero. Los franceses tuvieron hace unos años una pequeña guerra de licencias con el tema de Chulu. Chulu en el mercado francés, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero creo que no, es el juego más jugado, o sea, más que Dungeons and Dragons. Yo creo que es el único juego, bueno, es que en realidad ellos lo ven de otra manera, pero vamos, casi diría que es la única gran licencia o gran IP que no es francesa, porque ellos juegan muchísimo más a juegos franceses que a licencias externas. Y en cambio Chulu, pues prácticamente, bueno, en realidad como pasa ahora en España, todas las editoriales sacan correr de Chulo.
Y entonces hace años tuvieron, no voy a entrar en detalles, pero tuvieron una guerra por la licencia del Chulu de Chaosium, otros reglamentos que había y tal. Y entonces, bueno, ¿no? Pues cada uno juega un poco con el sistema que más le mola. Y entonces muchas editoriales lo que intentan es que su material sea lo más adaptable a otros sistemas. Y es una cosa que creo que en España se hace poco. Y habría que hacer más, ¿no? Porque ¿no? Facilitar a gente que a lo mejor no tiene el sistema que tú estás publicando o que a ti te mola, jugar tus movidas. Entonces esta gente lo que hace es la propia campaña de la Lisier, pues está en Chuluhack, y todas las estadísticas, las reglas y tal son de Chuluhack, pero en cambio el libro de la guía de Salem es agnóstica. Es agnóstica, no tiene sistema, te cuenta cosas del Salem histórico, mapas y tal, y luego te mete un montón de cosas de movidas de los mitos en Salem, no solo de la campaña, sino de otras cosas que podrías meter tú, ¿no? Pues es un setting normal. En ese sentido, a mí me recuerda mucho a algunos que tienen por ejemplo, no recuerdo si era el Berlín, la guía de Berlín esta que ha sacado Chaosium hace, bueno, en realidad no es de Chaosium. La ciudad que no recuerdo en castellano. Corrompida, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Sí. A ver. Que la portada es una chica mirando de frente, si no me equivoco. Sí, que es para jugar en la esta de Bigmar. La ciudad de Bravada. De Wicked City. Sí, ¿no? Que es un Berlín de entreguerras. Y bueno, pues tiene unas aventurillas, pero vamos, es una movida súper tocha de trasfondo donde puedes hacer tú lo que te dé la gana. Combinando mucha información histórica con cosas de los mitos. Pues esto es muy parecido. La guía de Salem, si te flipa Salem por lo que sea, pues en general te flipan los settings históricos súper detallados, históricamente bastante correctos, bien documentados. Este libro es la flipada máxima, ¿no? Y de hecho se vende suelto, yo imagino que aquí pues en algún momento se venderá suelto también, porque ya te digo, es agnóstica y te vale para ambientar lo que a ti te dé la gana. Sí, de hecho yo entiendo que lo que se va a poder conseguir, desde ahora mismo solo puedes reservarse la edición coleccionista, que ahora vamos a ver qué cosas tiene especiales y que dicen que si no estás en la edición coleccionista eso no lo vas a tener. Pero el Chuluhack está, la guía de Salem está, la campaña proveniente del Umbral, el libro de aventuras en Salem, que son 4 aventuras más, ¿no? Si no me equivoco. Sí, son 3 aventuras largas. A ver, que me acuerde. Son Le Manoir Duncan, Le Lex de Courvin, Les 7 Pigeons y Le Trou, el agujero. Las 3 primeras son de 30 a 40 páginas más o menos y Le Trou, el agujero, es las súper cortas, son 7 páginas. Y es como un remake de una aventura bastante famosilla y clásica que publicó Ediciones Descartes, que sería un poco la Joc del mundo francés, y que es como un homenaje. O sea, se nota que es más llamada que lo que hace esta gente, pero está bien. Y entonces, como el rincón de aquel Larraín. Sí, es un poco eso, pero solo el agujero. Sí. Y entonces las 4 se ambientan en Salem o cercanías, pero hay una que es creo que es el Manor, el Manoir Duncan, que es ese siglo XVIII. Y entonces las puedes jugar como pre-campaña, meterlas en mitad de la campaña para refrescar un poco pues para dejar respirar un poco y meter algo distinto, o de forma independiente. Yo he jugado una, el resto las he leído y en general el nivel es bueno. Son buenos. Yo, por cierto, ahora que cuenta Pablo lo de que el cambio de época y tal, Chuluhack, no lo hemos dicho antes, ¿no? El Chuluhack, el manual básico, es para cualquier época, aunque claramente yo creo que tiene, ¿no?, un toque pulp y por lo tanto años 20. Pero es verdad que se puede jugar en cualquier ambientación, ¿no? Y así te lo repite el juego. Pero es que luego, y esto si queréis lo hablamos en detalle más tarde, los locos estos de los 12 monos, tío, lo han usado para cosas de épocas muy raras. O sea, porque es verdad que la Lisier es como lo más clásico, porque es años 20, pero estos tienen también una ambientada en la España medieval o algo así. Es Cthulhu Tenebris, esa, que es la campaña, Cthulhu Tenebris es el Chuluhack medieval que sacaron los mecenazos el año pasado, que está ya en fase de revisión. Y entonces la campaña
se ambienta en el Camino de Santiago. Una de las aventuras se ambienta en el Camino de Santiago. De hecho, hay un mapa que lo estoy buscando ahora, que se sale ahí Oviedo, Cancas Donís y tal. Sí. Y le van a meter sistema de magia. Lo cual está bien, porque el Cthulhu de Oscura pues es un poco LEL. Y luego tienen otro reglamento de Chuluhack, ¿no? Que es el de Roach Delaware, que es para jugar policíaco en Delaware. Actual. La idea es como muy peculiar. Sí. Vale, pues entonces tenemos este libro de aventuras que ha mencionado Pablo, que tiene una aventura, digamos, fuera de la época habitual, y esa aventura cortita por el resto de 30-40 páginas, la primera campaña del Umbral, la guía de Salem, el Cthulhu Hack segunda edición y la pantalla de juego de 3 paneles propia que ha mencionado Pablo, o no, Juan antes. Todo eso yo creo, por lo que veo en la web, que va a estar disponible después si hace falta. Pero claro, a un precio que aquí no especifica. Pero el material exclusivo de la edición coleccionista, y yo creo que es un poco de quiero jugar esta campaña guay, ¿no? En plan de inmersivo, no sé qué, pues tenemos lo siguiente, que es el estuche rígido para el contenido de la campaña, ¿no? Todos los estuches, además, a mí me recuerda, por ejemplo, el de Fighting Suns hace poco, que es como muy chulo, o el de un No Armies o tal. Bueno, yo creo que a mi estantería le gustan más los estuches que las cajas, eso lo tengo bastante claro. Luego, el libreto Tramas entrelazadas, con contenido adicional del juego. No sé si de esto me podéis decir algo. ¿Qué es esto de tramas entrelazadas? Este es el de aventuras, ¿no? Que hemos hablado. El de que son las 4 aventuritas sueltas. Vale, pero es distinto del libro Aventuras en Salem. Aventuras en Salem, 4 escenarios, tramas entrelazadas. Vamos, porque el nombre es distinto. Igual, sí, pues entonces me acabas de pillar. Lo define como un libreto. Yo entiendo, por algo que ojeé, que puede ser sobre la campaña y no tanto aventuras que transcurran en Salem. Como os voy haciendo fact-checking mientras os voy contando. El álbum de ilustraciones de PNJ para recortar, que es esto que ha comentado Juan antes, ¿no? De poder escribir en cada uno. La carpeta de cartón rígido con más de 50 ayudas de juego. Entiendo que esto es todas las ayudas de la aventura separadas para que se las puedas dar a los jugadores. Claro, Los 5 libretos de personaje en blanco, esto es lo que recordaba un pasaporte. Sí. Muy bien. El folleto informativo de Salem para los jugadores. Esto es un poco visite Salem, no le vamos a quemar, ¿no? Algo así. Y los 3 mapas de Salem y alrededores, que en la propia web se puede ver la pinta que tienen, que son estos pues que mola, ¿no? Sobre todo si, esto no lo sé si es el caso, igual Pablo me sabe decir, si luego pues el director del juego tiene la guía, pues este sitio está aquí, entonces le puede decir a los jugadores. En esta no lo sé decir, pero en Estrasburgo es así, en la Vironzón. Así que... Bien, pues total, que todo ese material solo se puede conseguir con la edición coleccionista. Entonces yo creo que esto es lo típico, que si lo que han contado aquí Juan y Pablo te pica el gusanillo y ves que en tu mesa puede funcionar, pues son estas cosas que luego, si no, te arrepientes. Un poco como con la frecuencia Bauman, que decimos que al precio que salió en el mecenazgo estaba súper bien. Incluía ese vídeo que todos convenimos que estaba muy chulo para la ambientación. Pues está bien. Un poco esto. Sí. Que si por ejemplo, yo en mi caso, si lo voy a dirigir, pues ya quiero todos los cachivaches, claro. Esa es mi experiencia. Y si la voy a jugar, me gustaría que el director de juego tuviera todos los cachivaches para jugar con ellos. Claro. Tiene que ver además que con el rollo de que ellos cuando la sacaron en francés se sacó vía Game on Tabletop, ¿no? Que son su Berkami y su Kickstarter. Y claro, sacaron muchísima pasta, tuvo mucho éxito. En general, lo que saca esta peña en Francia siempre lo peta. Ahí el de chulo es una pasada. Y de ahí que haya tantas cosas, ¿no? Porque claro, son todos los desbloqueables que hicieron en la campaña. Pues esto era la campaña, la pantalla, tal. Pero claro, se fueron desbloqueando eso, pues las aventuras extra, los mapas. Hay uno que es el mapa histórico, el mapa la guía turística también son desbloqueables. Más pósters, más ilustraciones, estoy viendo aquí. Todas las ayudas de juego impresas. Creo que hay alguna cosa más en fondos de pantalla, no sé qué hicieron. El módulo para jugarlo en Foundry, pues todas esas movidas, ¿no?
El fondo gris, ¿verdad? Ahí está. Las fueron generando ellos en el mecenado original. Y eso es lo que ahora es la edición coleccionista. Bueno, que es la edición coleccionista de ellos también, claro. Vale. Ok, pues ya cerrando lo que es el umbral, y para que esto no acabe siendo una especie de public reportaje, aunque os digo que a mí me había dado todo el entusiasmo que no tenía por una aventura de los años 20 de Chulu, os diría, ¿para quién diríais que no es el umbral o no es esta edición? Porque yo, por ejemplo, se me ocurre, si tú juegas de forma virtual, por ejemplo, pues tenerlo en los mapas y no sé qué, pues igual te da un poco lo mismo. O si eres una persona que no le gusta sacar el mapa por si se raya, pues hombre, si te gusta tenerlo bien, pero si no lo quieres llevar a mesa por si se estropea, pues igual esta edición no es para ti, te puedes esperar a normal. No sé, ¿para qué más gente diríais? El umbral igual no es para ti, ¿no? Pues sí, nos hemos puesto muy pasionales. Si tienes un sistema de cabecera para jugar horror cósmico, y pues igual pues te interesa pues, la campaña, el libro de Salem y ya está. Y no necesitas ni la pantalla ni el propio manual. Porque tú, Pablo, recomendarías la campaña aunque el sistema no te haya dicho mucho, ¿no? Dirías, oye, pues yo lo juego con cultos o lo que sea. Sí, a mí me parece una muy buena campaña. O sea, creo que, salvo que lo quieras jugar con, no sé, con Fatal o algo por el estilo, pues va a funcionar. Yo creo que va a funcionarte bien. Vale. ¿Y tú, Juan, para quién dirías que no es esta aventura? Te diría que funcionaría mal con la llamada de Tulu. Creo que te digo. Vale. Bueno, podríamos discutir largo y tendido sobre eso. Bueno, yo en defensa de lo del publireportaje diré, y además es demostrable que cualquiera que se vaya, no sé si sigue colgado, el capítulo de rol francés que nos marcamos Chrome y yo hace, que puede ser 3 años. Lo tengo aquí. Initos desconocidos 1, rol francés. Pero eso no sé cuándo lo grabamos, pero a lo mejor hace 3 años ya. Sí, ahí ya contábamos las maravillas del material de esta gente y de estas campañas, ¿eh? O sea que... Maravilla, me acabas de... hemos estado enamorados desde siempre. O sea, además hago la cuña para que la gente vuelva a mirar programas antiguos. Sí, porque además están todos en el repositorio de iVoox gracias al programa de fans, que es lo que nos permite tenerlos todos ahí subiditos y que no estén disponibles solo los más recientes. O sea que... Pues yo te diría, volviendo a tu pregunta de a quién no le recomendaría esto, bueno, a cualquiera que no le guste Chulu, que no le guste, no que no lo haya probado. Si no has probado Chulu, yo creo que puede estar guay, pero si no te gusta la llamada, esto no te va a gustar. Vale. Si te gusta la llamada de Chulu, de lo de acabar con dinamita, ¿no? Un poco de ese estilo, casi de un poco más Mansiones de la Locura, ¿no? Que tampoco quiero meterme con el juego, pero un poco de desarrollo de ir más a tiros y a matar a los monstruos, pues esta campaña no es de eso. Y si no te gusta jugar historias, pues como lo describo, ¿no? De sentimientos, de cosas más personales, ¿no? Sí, pues no, pues probablemente no sea para ti. Si te gusta más el horror de Dunwich, la gente tirando dinamita para matar al monstruo, que el último de Lapor descubriendo que es un monstruo, o el fulano del horror de la sombra de Innsmouth descubriendo que su abuela era una Mars, spoilers de un rato hace 100 años, y cayendo en la locura y reconociendo su naturaleza inhumana, pues igual no es para ti. O sea, y es legítimo, ¿eh? O sea, si tú prefieres un rollo más de acción, más pulp, es una campaña que te va... Si buscas una campaña estilo Indiana Jones, de viajar por el mundo combatiendo cultos y tal, no, aquí no lo vas a encontrar. Puedes encontrarlo en la campaña de La Fer Deluxe. ¿Sí? Es un poco más viajera, sí. Vas a Boston, México. Me gustaría finalizar haciendo un poco ese vistazo a que otras cosas, porque dado que nos ahorro va a publicar esto de los tecemonos, pues qué otras cosas podría haber. Pero antes una pregunta que me acuerdo de mi queridísima Steph, y os diría, por ejemplo, para alguien que no le gusta las cosas muy explícitas en cuanto a horror y terror en el juego, esta aventura podría funcionar.
por ponernos otra persona a la que igual sí, igual no. ¿Cómo? Perdona, que no te oigo bien. Si eres una persona a la que le da mucha cosa, pues yo qué sé, las vísceras, el terror muy explícito, yo qué sé, slasher y cosas así, ¿esta aventura la sigues pudiendo jugar? No. Sí, esta campaña no va del láser. No va por ahí. O sea, no es el Club Graster. Obviamente vale. Hay movidas de investigación y en las que a lo mejor tu máster se puede venir arriba con las descripciones. Pero bueno, como todo, ¿no? Y como lo que por lo menos decíamos en la voz de la mesa siempre cuando yo iba a todos los programas, es decir, con hablar estas cosas con tu máster y poner unos límites, pues desde luego esta campaña no tiene problema en eso. No, de hecho, yo juego a una persona bastante aprensiva y ningún... O sea, que es una persona que o sea, le gusta el horror cósmico, pero le pones una hacha llena de sangre y se pone nervioso. Igual que, por ejemplo, a mí una campaña que me gustó mucho, y es de los mitos, y además es francesa, y no va de dinamita, pero tiene muchas vísceras y muchas cosas así. Nunca le recomendaría a Steph jugarlo. No me acuerdo cómo se llamaba, Chrome. La de las 5 torturas. Los 5 suplicios. Los 5 suplicios. Sí, esa es dureta. Esa tiene descripciones. Bueno, esa empieza. Sí. Esa empieza y pues lo que empieza eso, pues eso no aparece. Es que como describirlo, o sea, se parece más a los sueños de la casa de la bruja que a cualquier otra cosa que puedas. Podríamos estar largas horas hablando. De hecho, creo que en algún otro podcast lo hemos hablado. De cómo. No, de cómo en realidad lo que llamamos, bueno, es la llamada de Chulu. En realidad se basa en algunas cosas muy concretas de Lovecraft. Sí. Aparte de luego la patina de Derleth, la patina de Chaosium y demás, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, como es los mitos en Francia, se ve muy claramente que basan en otras obras de Lovecraft, que no son menos Lovecraft, pero claro, que no tienen nada que ver. Claro. Por ejemplo, hay muchas, y yo lo hablamos mucho, hay muchas campañas de Chaosium que son prácticamente remakes, entre comillas, del horror de Dunwich. Sí. O de los asesinatos de Red Hook. De Red Hook, eso. Y en cambio, el reglamento de Chuluhack cita mucho el color que vino del espacio. Sí. En las referencias esas, ¿no? Cómo los mitos afectan a los investigadores en el tiempo. Y los franceses, en cambio, se basan mucho en otros relatos. Y, por ejemplo, en el Umbral, sin hacer spoilers, además de... Yo no sabría decir exactamente qué relatos de Lovecraft se centra el Umbral. No sé si Chrome a lo mejor tiene alguno en la cabeza. Es verdad que es más la casa de la bruja. Pero, por ejemplo, tiene muchas referencias a Poe. Bueno, tiene un poco del sabueso también. Y eso, ¿no? Y tiene muchas referencias a relatos de Poe también. Incluso en las propias citas que abren los capítulos se habla bastante de Poe. De cartas de Lovecraft, que no son relatos concretos, ¿no? Sino explicaciones de sus cartas y sus discusiones con otra gente. Tiran mucho también, supongo que porque estuvo, si no me equivoco, estuvo viviendo allí Chambers y su horror de amarillo. Bueno, si tenéis interés sobre la historia de Lovecraft en Francia, que afecta, que es relevante en esta circunstancia, hay un artículo bastante extenso en Innsmouthmania, un artículo que tiene ya 11 añitos. Si lo ponéis con el traductor de Google, pues es verdad que queda un poco pachurro, pero se entiende y te explica cómo Lovecraft entra en Francia desde, un editor lo conoce en los años 30, entra en la Segunda Guerra Mundial con los soldados franceses que leen los pulps norteamericanos y cómo ya en los 50 lo van traduciendo a través de una serie de relatos muy específicos. Entonces yo creo que han ido por Lovecraft y a entenderle a él en vez de a sus imitadores. Y han decidido ser ellos sus imitadores. O sea, colectivamente. Es interesante. O sea, yo lo recomiendo. Se llama Lovecraft, une aventure littéraire en France. Lovecraft, una aventura literaria en Francia. Es un artículo no muy largo y se entiende. Con el traductor se entiende. Pues como nos hemos ido ya un poco de tiempo, sí que quería eso, brevemente, de cosas que puedan venir de la mano de estos 13 monos. O sea, si me pudierais escribir en una frase, por ejemplo, esta campaña va de no sé qué, esta otra, así un poquito como cebo, por si hay que hacer cosas que hay que se publican en Francia.
Sí. Pues, Bueno, es que han publicado muchas cosas. Ya, esta gente encima es que hace esto 1 o 2 veces al año. Sí, sí. pues un par que os haya llamado la atención, la que estás dirigiendo tú, Pablo. Bueno, La Babylon's Zone es una aventura ambientada en Estrasburgo. Salió también por Game on Tabletop. Uh-huh. Es una aventura de horror cósmico, pero como su nombre indica, no es Lovecraftiana, sino que ve mucho más del concepto del Rey Amarillo, etcétera. Y es chula porque además el autor es de Estrasburgo. Y él te cuenta que todos los años que él vivió en Estrasburgo, he vivido 30 años de vida ahí. Dijo, nunca pensé que podría ir para aventura. Y un día aprendió que sí. Es muy buena, es muy distinta, es más cortita que el Umbral, son solo 3 actos. Y yo recomiendo, que no tiene nada que ver, pero a mí me gusta un montón, es Pax Élfica. Ah, es esta gente. De la que también hablamos en su momento. Pues Pax Élfica para mí es la mejor campaña que se ha publicado para Jones Quinta. Y acabo de ver que han publicado novela del Pax Élfica, así que voy a comprármela. Muy bien. Ya hemos conseguido nuestro objetivo de que alguien se gaste dinero, en este caso. No hace falta ni publicarse programa ya. Eso es. Y vamos a ir ya con él. Yo voy a comentar, a mí déjame comentar alguna cosa de esta gente, que creo que enseguida tal. A mí una que me llama mucho la atención es, no sé cómo se pronuncia, así que otra vez Chrome, Les Encallés. Los encallados. Les Encajes. ¿Les Encajes? Que no sé muy bien. Vale. No me lo quiere traducir Google, además. O sea que. Es los enjaulados, los encarcelados. Y me da mucho la atención porque mantiene este rollo, ¿no? De caja, con mapas, con terminoscopio, con pasaportes, con no sé qué. Pero en cambio es una aventura policíaca ambientada en 2013 en Burdeos. De los mitos. Pero con este rollo de las series policíacas francesas, que no sé si es una cosa que habéis visto alguna vez, este rollo. Es muy sórdido. Que en España se han puesto muy de moda para los sábados a media tarde. Por lo menos aquí en País Vasco mogollón, no sé si en el resto del país es así, pero tienen también su propio estilo de series policíacas que van en los pueblos franceses y no sé qué. Y es toda una movida. Si tenéis curiosidad, un poco de desarrollo. Si tienes curiosidad, La Zona Blanca, lo dice en Netflix, está inacabada, es una pena, pero tiene muy bien ese rollo, porque es policíaco, drama personal y normalmente drama político. Qué curioso. Sí. Vale. Pues yo esta, Juan, que sepas que estuve a punto de comprarla, ¿eh? Es que, yo lo estoy viendo ahora. Lo que pasa es que esta es reimpresión, porque esta es bastante vieja. No, es del año pasado. No, es la reimpresión. Lo que vale. La reimpresión, porque esta más fue todo un premio de campaña del año, no sé qué historia. 2021 y tal. Bueno, me gusta esto de explorar ambientaciones un poquito distintas, ¿no? Por ejemplo, sacar un desbloqueable en la campaña es una aplicación de móvil. Anda. Que tiene que ver con la campaña. Qué guay. Y una página web. Me recuerda al juego de mesa detective un poco. Sí, yo creo que tiene desarrollo. Bueno, y de hecho, si tenéis curiosidad, si os dais cuenta en Game Tabletop, podéis bajar gratuitamente las ayudas gratuitas. O sea, estoy viendo aquí algunas ayudas de juego, ¿no? Que son de informes policiales, ¿no? Con el logo de la Gendarmería Nacional, un informe balístico, un informe forense, que además me da la impresión de que son bastante realistas. Sí, son... A mí es que tienen muy buen gusto a la hora de estas cosas. Joder, yo he estado hablando con algunos de ellos, tío, y se toman tremendamente en serio la documentación, el proceso de documentación. Es una cosa que en España yo creo que pasa poco. De hecho, si tenéis curiosidad, la Affaire Deluxe, lo puedo mandar, tiene una autopsia. Y es una hoja de autopsia y es bastante... O sea, es bastante cercana a como eran las autopsias en 1924. Lo voy a compartir en esto para que veáis. Es que tiene muy buen gusto. Y como historiador, pues el rigor me gusta. Claro. Bueno, pues lección final. Venga, que tenemos que ir cerrando, que luego nos van a decir que nos haga un programa de la versión. Aprender francés.
No, hombre, no, ahora ya no hace falta. Eso sabes. Muy bien. ¿Y tú, Juan, qué te llevas hoy? Bueno, que es otro estilo, ¿no? Que en realidad se iba a hacer el rollo lo fácil no iba a ser decir que hay que mirar más países más cercanos, no la influencia anglosajona, todas estas cosas. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, eso probablemente daría para otro programa y daría para muchos matices. Nah, yo creo que simplemente, igual que hemos hablado muchas veces, que hay muchas formas de jugar a rol, muchas formas de escribir, yo creo que esta campaña es una mirada a otra forma de jugar los mitos. Y creo que es muy refrescante. Mola. Muy bien, pues yo por mi parte me llevo que, como siempre, los Fell Friends existen porque nada de lo que habéis dicho y cómo se traduce se parece remotamente a lo que yo pensaba que significaba, ¿no? Porque l'Elysée no es la lisiada, es el umbral, esa clase de cosas. Bueno, así pero sí puede ser la linde, que se parece mucho. Bueno, me consta que no ha sido fácil traducir la Elysée, ¿eh? Ha habido ahí varios candidatos, ninguno convencía. A mí también me consta. A mí el umbral me parece que es muy de los mitos. Sí, porque Lovecraft tiene varios relatos en España que se traducen como el umbral. El umbral en el pozo. El umbral y me llevo como aprendizaje colateral, que es otra que Juan tiene ganas de volver, a ver si te vemos más por aquí, porque hoy tienes carretilla, ¿eh? Sí, claro, llevo mucho tiempo sin hablar. Así que diremos, Juan, que hoy se salen y con esto cerramos el programa por hoy. Así quieres que vuelva, madre mía. Gracias, Pablo. Gracias, Juan. A ti. Gracias a nuestros oyentes y especialmente a nuestros fans que hacen posible que tengamos el repositorio de programas y algunos programas exclusivos. Esto ha sido todo del lado de la mesa. Adiós. Au revoir.